un evento, un show, algo más de lo que el mundo hace. Pero la Escritura es la centralidad. Y lo que hace la Escritura justamente hace santificar al creyente. Porque la Escritura revela lo que somos, lo que hacemos, hacia dónde nos dirigimos. Y entonces la Escritura cumple un fin. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este pasaje da por hecho muchas verdades que quiero observarlo contigo. Entonces el tema que vamos a ver hoy es la santificación, una realidad en el creyente. La santificación, una realidad en el creyente. Acabo de citar un pasaje que está en 2 de Corintios, y ustedes tienen que saber, y seguramente lo saben esto, que el que escribe esto es el apóstol Pablo. Y esto es, en realidad, la cuarta carta que manda la iglesia de Corinto, pero la tenemos como la segunda carta. La primera carta no la tenemos registrada dentro del canon bíblico. La segunda carta sí la tenemos como primera de Corintios. La tercera carta era conocida como la carta severa. Y esa carta severa, la tercera, tampoco la tenemos. Se perdió esa carta. Pero la cuarta carta que envía Pablo a Corinto, sí la tenemos como la segunda carta. Y esta segunda carta tiene como finalidad para que Pablo diga a los creyentes de la iglesia de Corinto, y él va a defender su apostolado, porque ha empezado a crecer un rumor en cuanto a Pablo mismo. Entonces Pablo tiene que exhortar a la iglesia y defender quién es él, defender su apostolado, defender que aún la parte financiera, que él ha ejecutado su ministerio sin buscar beneficios de ellos, sino todo lo contrario, él solamente ha deseado llevar la verdad. Entonces Pablo va a defender su apostolado en esta carta. Y en medio de todo esto, Pablo les va a decir a la iglesia de Corinto cómo ellos ahora tienen que vivir y de qué manera. Entonces, este pasaje que vamos a ver está alrededor de aún hacerles pensar a la iglesia de Corinto cómo ellos han sido salvados y por qué ahora ellos pueden seguir creciendo. Y entonces les pone el ejemplo de Moisés y le dice, así como Moisés un día, cuando subió al monte, él vio la gloria de Dios. Ahora ustedes continuamente ven la gloria de Dios para caminar conforme a sus propósitos, para que caminen en santidad. Entonces, fíjense lo que vamos a ver. En primer lugar, todos los creyentes están en un proceso de santificación mostrando la gloria de Dios. Todos los creyentes están en un proceso de santificación mostrando la gloria de Dios. Entonces, antes de ver este punto desarrollando, alguno puede preguntar, ¿qué es santificación? Bueno, quizás es la primera, segunda, tercera vez que escucho esta palabra, santificación. Bueno, la santificación es cuando una persona ha sido salvada, justificada, y es en ese preciso momento, después de observar su libertad del pecado, ahí comienza un cambio de vida. La santificación es, por lo tanto, la persona que ha pasado de muerte a vida, y ahí empieza una transformación continua, como se llama la santificación progresiva. Entonces está la otra idea, la santificación posicional o la justificación. La idea de la justificación es que hemos sido declarados justos ante el juez supremo. El juez supremo es Dios. Entonces, para estar delante de Él, tendríamos que tener el mismo estándar que Él tiene. Dice la Biblia que Dios es santo, pero el hombre es pecador. Por lo tanto, ¿quién puede estar delante de Él para poder hablar con Él? Somos hallados pecadores, somos hallados faltos, y no podemos estar delante de Dios.
Pero para que nosotros estemos delante de Dios, se ha tenido que poner en nosotros una justicia no nuestra, sino la justicia de Cristo. Cristo, Él vivió todas las demandas del carácter de su propio Padre. Él fue el hombre perfecto. Como Dios, siendo también el divino, Él no tenía que crecer más en perfección porque es Dios. Pero como hombre, Él fue obediente a todo lo que la ley decía. Entonces su justicia fue colocada en nuestro lugar, fue colocada en nosotros. Y ahora nosotros podemos estar delante del Padre, delante de Dios, justificados. Somos declarados justos. Y eso quiere decir, somos declarados santos, sin culpa. Pero de allí en adelante, ahora el creyente tiene que caminar en esa realidad de una santificación. Todavía tenemos nosotros el pecado presente en nosotros, y lo que va a haber continuamente es esto, una santificación progresiva. Por lo tanto, todos los creyentes están en ese proceso de santificación, mostrando la gloria de Dios. Fíjense, Éxodo 34, 29 al 33. Por favor, acompáñenme ahí. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas del pacto. Pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y a todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y a ellos, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas a Moisés y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor les había dicho en el monte Sinaí. El 34, 33. En cuanto a Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió ¿qué? El rostro con un velo. Acá está una experiencia única, irrepetible para cualquier hombre, porque esto fue algo singular y único en Moisés. Porque también Moisés cumplió una labor particular y singular frente a los planes de Dios. Y entonces Moisés le dice, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no hay hombre que me vea y viva, pero pasaré y oirás mi nombre y verás mis espaldas. Entonces, en la historia se narra que Moisés está en el monte y se oye una voz hablar, Jehová de los ejércitos. ¿Y quién está hablando ese mismo nombre, Jehová de los ejércitos? Dios mismo está hablando su propio nombre. Pasa delante de Moisés, en un sentido pasa, y lo que Moisés solo puede ver, dice, es algo de la gloria de Dios. A tal punto que su rostro ahora brilla. Desciende del monte y todos ven esa faz y tienen miedo. Entonces después de hablar, dice, él se cubre y no querían ver ese rostro. Bueno, Moisés vio en ese sentido la gloria, ese aspecto de la gloria de su grandeza, esa voz que oyó, Jehová de los ejércitos. Ahora, Pablo va a usar esto, fíjense, 2 Corintios 3. Versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron ¿qué? Fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿a causa de qué? De la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjate algo, dice Pablo, Moisés vio la gloria de Dios y su rostro cambió. O sea, pasó esto. Aquel que ve a Dios definitivamente revela que lo vio. Hay una transformación. En Moisés fue una gloria, pero esa gloria pereció. O sea, Moisés murió. Y Pablo va a usar esto para decir a la iglesia, pero ¿saben nosotros? Nosotros no necesitamos que nos cubran un velo que brilla, nosotros podemos ver la gloria de Dios de muchas otras maneras. Y quiero explicar eso justamente. Fíjate el verso
18. Dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. El pueblo de Israel no podía ver la gloria de Dios, no podía ver el rostro de Moisés, porque justamente reflejaba algo que no es natural. Él vio la gloria de Dios y entonces le tenían que cubrir. Por lo tanto, ahora dice este pasaje, nosotros todos. Por lo tanto, nosotros todos. Nosotros todos es importante verlo. ¿Por qué es importante verlo? Por esto. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Y Pablo no está diciendo nosotros, incluyéndose él con su equipo, sino incluyendo a la iglesia de Corinto. Y dice nosotros todos. Ustedes, iglesia, y nosotros también. Nosotros todos. Pero a la vez ese nosotros todos separa a quienes no. Quienes no pueden ver la gloria de Dios. ¿Quiénes son aquellos que no pueden ver la gloria de Dios? No todos ven la gloria de Dios. Algunos ven la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera vemos la gloria de Dios? Pero eso te lo voy a decir más adelante. En primer lugar, quiero pensar esto. ¿Quiénes no pueden ver la gloria de Dios? ¿Y por qué no pueden ver la gloria de Dios? ¿Y por qué si algunos pueden ver la gloria de Dios? Bueno, esto es importante pensar. No pueden ver la gloria de Dios muchos porque tienen el entendimiento embotado. Son insensibles. Fíjate el versículo 3:14. Ahí, 2 de Corintios 3:14. Dice, desde el 12 leo, dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué se dice? ¿Qué pasó ahí en el versículo 14? Se embotó. Lo leo otra vez el 13 y 14. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, en primer lugar, ahí el entendimiento de todos estaba embotado. Esta idea es insensibles. El cuadro es así. Moisés baja del monte, él vio la gloria de Dios, él va a decir la ley, y por la causa de lo que su rostro brillaba, tuvieron miedo y le cubrieron el rostro. Pero, dice, ellos no pudieron ver. ¿Y por qué no pudieron ver? Porque su entendimiento se embotó. Fueron insensibles. Entonces, la idea de esto es que aquella persona que no puede ver la gloria de Dios es porque también tiene un velo que lo ha embotado, que le hace insensible. Y es insensible a la palabra de Dios. Puede ser así, lucir de esta manera en nuestro salón. Todos los que están acá están escuchando la misma predicación, pero no en todos va a ser el mismo efecto la predicación. En los que tienen ese velo puesto, cubierto, solamente ocasiona esto, es que se revele su insensibilidad. Otros van a escuchar la palabra de Dios, algunas cosas que voy a mencionar, van a quitar su pecado y van a desear caminar hacia la santidad. Otros van a oír lo mismo que tú, pero solamente van a oír y se van a olvidar, porque todavía tienen el velo cubierto. Y esto es lo que pasó en aquel tiempo de Moisés, y esto es lo que está usando Pablo. Pero fíjate el versículo 15, del 3:15, dice algo más. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre ¿dónde? El corazón de ellos. Entonces el problema no está en el predicador, el problema no está, bueno, en realidad el problema no está en la escritura, el problema está en el corazón. El corazón está velado, el corazón está
insensible, tiene una mente insensible, no quiere salir de lo que él cree, tiene una posición y diría esta persona, a mí me van a hablar de Dios, a mí me van a hablar de religión, yo conozco la Biblia, yo conozco y es más, he vivido muchos años de esta manera, o he ido a muchas iglesias, no me pueden decir esto a mí, tienen el entendimiento embotado, insensibles, pero está en el corazón. Pero ¿qué garantía hay a esta persona para que pueda ver a Dios? En realidad, yo no puedo hacer nada y nadie puede hacer nada para quitar ese velo de esta persona. Solo hay alguien que lo puede hacer y es Dios mismo. Dios mismo lo que va a hacer es quitar ese velo. ¿Pero sabe cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Y lo hace a través de la palabra encarnada. La palabra encarnada es Cristo. Y tiene que ver con Cristo. Cuando este hombre, insensible, embotado en su conocimiento, oye sobre Cristo y ahora va a tener que hacer algo. Creer o no creer. Si cree, ese velo es quitado. Pero si no cree, por más que oyó de Cristo, sigue en la misma condición de como pecador. Y tiene que ver esto con Cristo. Fíjense el verso 14. Otra vez 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién puede quitar ese velo? Cristo puede quitar ese velo. ¿Por qué Cristo puede quitar ese velo? Y esto tiene que ver con lo que pasó en nosotros. Aquellos que vamos a seguir la exposición de la santificación y van a oír la santificación y ahora van a desear la santificación porque Cristo les quitó el velo. Y Cristo se reveló, se mostró, en ese sentido, a través de su palabra se reveló, el Espíritu Santo iluminó nuestra mente y hemos visto nuestra condición de pecador y que necesitábamos al Salvador. Y hemos creído en Él. Y en ese momento que hemos creído en Él, fue quitado el velo. Por lo tanto, ahora podemos ver a Cristo. Otra vez sería esta dinámica. No todos los de acá están viendo a Cristo. Solamente aquellos que se les ha quitado el velo. Pero ¿quién quita ese velo? Cristo mismo quita ese velo. Y si Cristo lo quitó ese velo, por lo tanto, tu vida va a revelar que ves a Cristo. Cristo va a hacer muchas cosas para tu vida, que lo voy a ir mencionando. Entonces, esto sería, todo esto. Es más, fíjense el verso 16 del capítulo 3. Dice, el verso 15 leo, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa? El velo se quita. Cuando se conviertan al Señor. Y ahí la idea de convertir es cambio de mente. Cambiar lo que creí porque veo a Cristo. Pero claro, esto tiene que lucir en una persona, matar su orgullo, hacerse, en un sentido, ser humilde y creer. Porque, ¿recuerdas el cuadro de Jesús y Nicodemo? Nicodemo dice era el principal de la sinagoga. Escucha, Nicodemo era el principal de la sinagoga. Si tú estás acá y tú dices, a mí me va a enseñar la Biblia, bueno, te quiero presentar a Nicodemo. Nicodemo era el principal de la sinagoga, lo que quiere decir que él pertenecía a un grupo de hombres que conocía perfectamente la ley judía y se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo así, no puedes ir al cielo si no naces otra vez, Nicodemo. Lo que le dijo es que todo lo que hiciste hasta ahora no te sirve. Nicodemo tendría alrededor de 60, 70 años. Un hombre que vivió toda su vida guardando la ley judía estrictamente. Pero ahora Jesús le dice, no te sirve de nada si no naces otra vez. Entonces, convertirse es esto, escuchar que no es por mis medios,
es a través de Cristo que ahora puedo ver a Dios mismo, a Cristo mismo, y me tengo que arrepentir y creer. Bueno, cierro ese paréntesis pensando cuando les dije, nosotros todos podemos ver a Cristo, pero hay algunos que no. Así que de aquí en adelante voy a hablar, ¿sabes a quiénes? A los que sí son salvos. Porque la santificación progresiva se trata de aquellos que han sido salvados. Pero conforme voy avanzando, los que no han sido quitado todavía ese velo y estás ahí sentado, enojado con Dios quizá, por algún otro aspecto endurecido, espero que Dios sensibilice tu corazón y al final puedas decir, Señor, creo, perdóname. Porque acá Pablo está hablando a los creyentes, nosotros todos, dice ellos. ¿Qué pasó a nosotros todos? Fíjense lo que dice a continuación. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa en nosotros todos? Nosotros todos podemos mirar de manera descubierta. Por la palabra cara, la palabra mirando descubierta es una sola palabra, ¿ok? Y esta palabra mirando descubierta es un verbo. Y este verbo es un verbo perfecto. Y el verbo perfecto trabaja que hay un punto de inicio y no hay un punto que culmina. Entonces inicia en un momento y luego continuamente avanza. Entonces esta idea, mirando a cara descubierta, el creyente puede ver a Cristo cara a cara continuamente. Ahora alguno dice, pero no veo a Cristo. Es más, en la mañana me levanté, lo primero que vi fue a mi esposa. Y el esposo va a decir, lo primero que vino fue a Cristo, fue mi esposo. Y nada que ver con Cristo. Bueno, eso era como un paréntesis, hermano, como para ver que están despiertos o no. ¿Qué es mirar a Cristo cara a cara? Porque el texto dice mirando de manera descubierta. Es más, este verbo está en voz pasiva. Lo que sugiere es que mirando descubierto es que eso yo no lo hago, sino eso sucede. Eso es algo que alguien hace para que suceda en mí. Ese es el verbo pasivo. Yo recibo la acción. O sea, yo soy creyente, pero hay algo que pasa. Hay un agente externo a mí que hace que yo pueda ver a cara descubierta a Cristo. ¿Qué es? Y acá viene esta hermosa expresión, como en un espejo. Cuando tú lo lees en español, como en un espejo, en nuestro idioma, sería en el castellano acá como está traducido, ves y te diría, acá hay un verbo. Esto es un verbo, te diría. Y tú dirías, ¿qué, pastor? ¿Esto es un verbo? Bueno, en el griego es un verbo, que nuestra traducción dice así. ¿Y sabes lo que significa esto? Reflejar. Como un espejo es el verbo que significa reflejar. Y este verbo está en tiempo presente y está, en voz media. Voy a explicar eso también. Y esa es la idea. O sea, el creyente, como en un espejo, le es reflejado en este tiempo, en el tiempo presente, y en esa voz media, que esa acción del reflejo cae en mí, esa acción recae sobre mí mismo para producir algo. Espero que me haya seguido con todo esto que estoy hablando. ¿Qué es lo que trato de decir? Solamente el creyente puede ver a Cristo a través de un reflejo. Es reflejado por algo. Y entonces viene acá una pregunta. ¿Cómo vemos? Porque aquí el texto dice, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo veo la gloria del Señor? Moisés, cuando fue al monte, vio la gloria del Señor porque el Señor le dijo, Moisés, no hay hombre que viva y me vea. Pero ¿sabe lo que? Hay una dinámica ahí. La dinámica es, Moisés está hablando con Dios. Y esto es la dinámica. Si yo quiero ver la gloria de Dios, lo voy a ver a través de su palabra. Dios mostró su gloria a Moisés. ¿Cómo? Dándole la ley. La ley revela la gloria de Dios. Revela el carácter perfecto de Dios.
Y no solamente eso respecto, sino había esa comunicación. Él le oía a Dios. Bueno, yo quiero ver a la gloria de Dios. ¿Cómo veo la gloria de Dios? ¿Cómo revela Dios su gloria? Bueno, acá está. Acá está revelado su gloria, hermanos. Entonces, si yo quiero ver a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia. Entonces, ¿ves esta dinámica? Esta dinámica dice, mirando a cara descubierta. Nosotros todos mirando a cara descubierta. Lo que quiere decir es que solamente los creyentes pueden tener esta dinámica de ver a través de la Biblia a Cristo, la gloria del Señor, para que suceda algo más. Eso es lo que voy a ver más adelante. Bueno, hay un pasaje en Santiago 1, 21 al 25, muy conocido. El 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira, fíjense esto, atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa ver la gloria de Dios? Significa ver a Cristo. ¿Y cómo veo a Cristo? Veo a través de su palabra. Entonces, en esa dinámica de cuando estudio la Escritura, ahora la Escritura revela a Dios, revela a Cristo. Y cuanto más se maximiza Cristo, más imperfecto me veo yo. Y ahora quiero ser como Cristo. Pero no me tengo que olvidar lo que dice la Escritura, sino ser hacedor de la Escritura. ¿Para qué? Como dice acá, ser bienaventurado en todo lo que hacemos. Solo la Escritura es la única garantía para crecer en nuestra santificación y no tirar un palito y no una noche especial. No sé si escucharon en algún lugar cuando te dicen: todavía este hermano no se consagró al Señor. Hermano, conságrese al Señor. Eso no está en la Escritura. La consagración empezó en el momento de tu salvación. Lo único que pasa para que sigas viviendo como lo único que está sucediendo y por qué estás andando así es por causa de tu pecado. Lo que tienes que hacer nada más es abandonar tu pecado, porque Él ya te justificó. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante de esto, lo que acabo de decir. Entonces, la gloria del Señor, la grandeza del Señor se revela, se muestra a través de su palabra. Los creyentes podemos ver con el rostro descubierto, la grandeza de nuestro Dios. Entonces pensamos de esta manera: los creyentes mostramos, revelamos, oponemos a cara descubierta la grandeza de nuestro Dios. Esto, hermanos, piensen en esto. Moisés baja del monte y todos ven el rostro de Moisés brillando y dicen: vio a Dios. ¡Qué miedos, Moisés! Y Moisés se cubre el rostro porque no pueden ver su rostro. Ese rostro pereció igual, ¿no? Como dice la Escritura. De la misma manera, todos los que han sido salvados, ¿saben qué revelan? A Cristo. O sea, cuando ven al pastor, cuando ven a los líderes de la iglesia, cuando ven a los que tocan las canciones, las músicas, cuando ven a los hermanos que enseñan la escuelita dominical, cuando ven a cualquier hermano, ellos tienen que mostrar la gloria de Dios a través de sus vidas. Y no solamente ellos, todos los creyentes muestran la gloria del Señor. Entonces, la vida que llevamos, las palabras que usamos, la música que oímos, las amistades que tenemos, mi relación con la iglesia, mi relación con las autoridades de la iglesia, todo eso revela la gloria de Dios. ¿Cómo soy? Si realmente ahí se revela la gloria de Dios. En otra versión dice así, el versículo 18, en otra versión dice así: y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué hace? Dice: nosotros reflejamos la gloria del Señor. Reflejamos la gloria del Señor. La pregunta es si estamos reflejando la gloria del Señor o no.
Ahora, pensaba esto, pero en tu vida, ¿se puede ver la gloria de Dios? Escuchen esto. Y iba escribiendo. ¿O qué estás mostrando? No puedes mostrar lo que no hay en ti. Y quizá por eso vives apático con el Evangelio. Porque quizá por eso no hay un deseo de orar y leer la Biblia. Quizá por eso no tienes deseo de tener comunión con otros hermanos. Porque no los ves como tus hermanos. Quizá por eso las cosas espirituales te aburren. Quizá por eso tu deseo más grande no es reflejar la gloria de Dios, sino tu propia gloria. Porque todavía no has visto la gloria de Dios. Y para que puedas ver la gloria de Dios, necesariamente necesitas a Cristo para que el velo se caiga. Y ahora ves a Cristo, y ahora viendo a Cristo a través de la Escritura, puedes mostrar tú la gloria de Dios a otros. Esto es importante. Todo creyente muestra la gloria de Dios. O sea, nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica Misionera, ¿no? Iglesia Bíblica Misionera. Fíjense, Iglesia Bíblica. ¿A dónde van? A la Iglesia Bíblica. ¿Ok? Entonces, si allá hubiese 300 personas, iría alguien y diría, quiero que vean en ese grupo de hermanos, de personas que están dentro de ese salón, ellos muestran la gloria de Dios. Vayan y miren sus vidas. La pregunta es, ¿mostramos la gloria de Dios con todo lo que hacemos? Porque si somos creyentes, debemos mostrar la gloria del Señor. Entonces, sé que surgen varias preguntas. Y pienso con el punto 2 lo vamos a contestar. Fíjense, el punto 2. Todos los creyentes en el camino a la santificación están siendo conformados a la imagen de Cristo. Y esto me encantó. La otra parte. Todos los creyentes, el punto 2, en el camino a la santificación están siendo conformados a la imagen de Cristo. Porque el texto 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿qué somos? Somos transformados de gloria en gloria. Acá, esto es uno de los pasajes que trae bálsamo al corazón, porque el estándar es alto, pero yo veo mi vida, hermano, te digo, veo mi vida frente a la Escritura y veo cuánto me falta, veo mis luchas con el pecado, veo mis debilidades, y tú también seguramente ves tus debilidades. Esta parte me habla de una realidad que está sucediendo a pesar de lo que soy. Dice, somos transformados de gloria en gloria. O sea, quiere decir que no hay nadie acá en este salón, nadie en este salón que es perfecto. No hay. Todos lidiamos con el pecado. Todos lidiamos con el pecado. Pensaba de esta manera. Por lo tanto, la santificación empieza desde la salvación, la consagración empieza desde la salvación. Entonces, si la salvación empieza desde la salvación y la santificación desde también la salvación, es que ahora yo debo vivir en esa realidad de somos transformados. Pero mientras leía, me recordé algo que quiero mencionarlo. Hay un pasaje que quiero citarlo, que está en Romanos 12:2. Busquen Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos. Transformaos. ¿Y te acuerdas del pasaje que citamos en 2 Corintios? Dice, somos transformados. Estas dos palabras, una con la otra, son iguales, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en una está en modo imperativo y en el otro está en modo indicativo. Te señalo. Escucha esto que me encantó. En el capítulo 3, versículo 18 que estamos estudiando, está en modo indicativo.
O sea, la santificación no es algo que yo lo estoy haciendo, sino es algo que está sucediendo en mí. Eso es el amor indicativo. Se está indicando una realidad. Somos transformados de gloria en gloria. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿O no les trae alegría eso? Somos transformados de gloria en gloria. Cada día vamos conociendo al Señor y somos transformados. Eso no depende nada de mí. El Señor lo está haciendo. El Señor cada vez más usa su palabra para seguir haciendo eso en mi vida. Usa la iglesia para hacer eso en mi vida. Usa la escritura para hacer eso en mi vida, podría decir la palabra. Usa las autoridades de la iglesia para hacer eso en mi vida. El Señor lo hace. Es una realidad, voz indicativa. Modo indicativo. Voz activa, modo indicativo. Pero en Romanos 12:2 está en modo imperativo. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformados. Y si ese modo imperativo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecer. Entonces, acá hay dos realidades. La santificación tiene estas dos cualidades. Una, en que Dios lo está haciendo, y la otra, que se me demanda a mí en ser transformados. Hay una responsabilidad en mí. Te cito algo que dijo Agustín de Hipona. Escucha lo que dijo Agustín de Hipona. Dijo así: yo sin Dios no puedo. Dios sin mí no quiere. Esta es la idea de la santificación progresiva. Yo sin Dios no puedo. Dios lo tiene que hacer en mí. Y Dios sin mí, Él no quiere santificarme. Tengo que yo obedecer. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Es algo que está pasando, es una realidad que está pasando. Si esa realidad está pasando, entonces voy a ser cada vez más como Cristo. Se va a revelar cada vez más ser como Cristo. Y te cito un pasaje, Romanos 8, 28 al 30. Sígueme, hermanos, esfuérzate un poquito más. Romanos 8, 28 al 30. Me encanta este pasaje porque habla Pablo de un hecho ya ejecutado. Le cito, no vamos a estudiar ese pasaje. Un día cuando estudiemos Romanos, vamos a ver Romanos y ahí vamos a estudiar detalle a detalle este pasaje. 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito. Son ¿qué? Qué hermoso pasaje, ¿no? Pero nunca te olvides que no termina ahí. Dice, porque, continúa, tienes que leer todo el pasaje, de todo el concepto. Dice, porque a los que antes ¿qué? Conoció, también ¿qué? Predestinó, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Todos los verbos están en pasado, en aoristo. ¿Qué quiere decir esto? Es que los que han sido santificados y están en esa santificación progresiva, el Señor ve a estos como algo pasado que ya son glorificados. Y ahí radica mi esperanza contra la lucha con el pecado. Yo debo ser obediente a todos los imperativos de la Escritura, reconociendo los indicativos que el Señor está haciendo esa obra en mi vida, pero trayéndome esperanza, este pasaje, que un día Él me va a sacar de todo este mundo, de esta realidad con la lucha con el pecado, porque Él lo ve como algo ejecutado, ya los glorificó. Entonces es una realidad hermosa de la santificación. La santificación es el deseo del creyente de querer ser como su Señor. Si eso no está pasando en tu vida, preocúpate. Si no hay un anhelo ardiente de la santidad del Señor, preocúpate. Si te aburre la iglesia, te aburre la escritura, te aburre orar, te aburre estar con los hermanos, lo que está revelando nada más tu corazón es eso.
la apatía, la insensibilidad, el velo que todavía está cubierto. Pero si no es así, hay un deseo. Sí, va a haber batallas, va a haber dolor. Te vas a parar, vas a seguir caminando con la esperanza de este pasaje que hemos leído. Porque a los que predestinó, a estos también lo glorificó. Y Él lo va a completar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Y ahí está la garantía. Pero en este tiempo presente, yo sin Dios no puedo. Dios sin mí no quiere. Así que yo tengo que obedecer la Escritura. Entonces, el punto 3. Cerramos con esto. Todos los creyentes somos transformados por medio del Espíritu Santo. Fíjense el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu ¿de quién? Del Señor. Bueno, el Señor no nos dejó solos. Tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué hace que el Espíritu Santo? Hay varios pasajes que lo conocen. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de redención. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No contristéis. ¿Qué es lo que lo contrista al Espíritu Santo? El pecado. El pecado contrista. Porque hay otro pasaje que dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué apaga al Espíritu? O sea, el Espíritu es Dios. Y tiene todo el poder porque es también omnipotente. Pero ¿qué hace que mi vida no esté caminando acorde a la sintonía como Dios dice? Porque mi pecado lo estoy abrazando, lo estoy cuidando. Y yo debo tener cuidado de eso. Tengo que aborrecer, confesar mi pecado y desear que el Espíritu Santo haga esa obra en mi vida. Solo el Espíritu Santo puede traer el resultado final. Sin a través del poder del Espíritu, no puedo. ¿Sabes por qué hace el Espíritu? Ilumina. No sé si te pasó, estás haciendo tu devocional y de repente ves y es tan claro, dices, ¡guau! ¡Qué hermoso! Y sales satisfecho de haber comido la Escritura. El Espíritu Santo iluminó tu mente. Pero a veces te pasa, estás leyendo y dices, no comprendo. Ay, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo te trae a tu mente. Pide perdón. Estás mal. Ah, de verdad. Mi amor, ¿me perdonas? Sí, mi amor, te perdono. Pero recuerda que son 70 veces 7. La primera en este día, son 70 veces 7 en este día. Y ahora vas, te sientas, lees la Biblia, te ilumina. Porque lo que contrista al Espíritu Santo es el pecado. Pero cuando estás en comunión con el Señor, es tan rico la Escritura. Y puedes saborear, masticar. Bueno, entonces la santificación nos ayuda el Espíritu Santo. Qué hermoso es este pasaje. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto es lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, hermanos. Y cierro. Escucha que los que escribí al final. Ahora, oyendo todo esto, no estoy diciendo que el pecado no es una realidad aún en el creyente. Porque todos los que estamos lidiando con el pecado, y muchas veces hemos sido vencidos por el pecado. Pero lo que estoy diciendo es que a partir de lo que estoy oyendo, se revelará lo que hay en mí. Pensaba en esto, hermanos, si quería leerlo para recordar esta parte. Ahí me doy cuenta que soy hombre, necesito mis apuntes. Hermanos, cuando escucho la palabra de Dios,
se va a revelar mi teología. Si el velo está cubierto, voy a oír todo esto y voy a salir como entré, sin hacer nada, porque no conozco a Dios. Teología es el conocimiento de Dios. Pero escucho la palabra de Dios, Dios obra a través de su palabra, se va a aplicar la teología en mí. Voy a comenzar a abandonar mis pecados para ser continuamente como Cristo. Entonces, ahí hay vida. No quiere decir que el creyente no peca, pecamos. Pero ¿sabe qué hacemos? Luchamos con el pecado, nos levantamos para vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. Pero aquel que está abrazando su pecado puede ser peor. Pensá así, fíjense algo. Si no, lo que haces es, por acá. Pero lo que sí estoy diciendo es que a partir de lo que estás oyendo se revelará lo que hay en ti. Tu teología se revelará. Si veo el pecado de manera pasiva y no reacciono, y no veo mi responsabilidad en abandonarlo, sino lo que hago me justifico, muestro oposición a lo que oigo, me enojo, me defiendo mi pecado, más aún peor, puede pasar algo. Cambio mi conducta para que no se vea tan feo lo que hago, para que ya no me sigan diciendo nada, pero sigo amando mi pecado. Esa persona todavía tiene el velo. Porque alguien acá puede estar escuchando todo esto y continuamente puede escuchar de su mamá o de su papá esto, y ya me tiene, ay, mi mamá siempre, bueno, voy a ir a la iglesia pues, voy a leer la Biblia. Y estás cambiando solo una conducta para caer bien, pero no hay eso en ti. Todavía el velo está. Porque si está en ti, descubierto el velo, ves a Cristo, hay un deseo de querer agradar a tu Señor, crecer en la santificación, que para eso fuiste salvado. Entonces, y este es el pasaje que voy a predicar en Ecuador, hermanos, no lo voy a exponer de acá. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha. Ese pasaje voy a exponer allá. La piedad para todo lo aprovecha. El creyente se ejercita en la piedad para crecer en la santificación continuamente. Y para ejercitarse en la piedad, tengo que ver a Cristo continuamente para hacer lo que Cristo me manda. Y pensé en esta hermosa canción. Ya que yo no lo hago, sino el Señor lo hace en mí, pero a la vez el Señor ha decidido no hacerlo Él, sino que yo sea activo para lograrlo. Pensé, qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Débil soy, en Él avanzo, pues su poder en mí me sostendrá. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. Él la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Jesús es mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí, hermanos. La santificación está garantizada por nuestro Señor. Oramos.